Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos a Teofrasto, filósofo griego y discípulo de Aristóteles, cuyas observaciones sobre los vicios humanos ofrecen valiosas lecciones para la reflexión y la mejora personal. Teofrasto, nacido en el año 372 a.C., fue un filósofo griego y uno de los principales seguidores de Aristóteles. Reconocido como el sucesor natural de su maestro, Teofrasto asumía la dirección del Liceo con un enfoque que combinaba el rigor de la tradición aristotélica con una sensibilidad hacia los detalles prácticos de la vida humana. Su legado se encuentra ampliamente vinculado a sus contribuciones en el campo de la botánica, donde obras como Historia Plantarum y Causae Plantarum le otorgaron renombre como el padre de la botánica. Sin embargo, su incursión en la ética, particularmente con la obra Los Caracteres, muestra una faceta más personal y profunda de su pensamiento filosófico, enfocada en el comportamiento humano. Contexto filosófico. Teofrasto formaba parte de la tradición aristotélica, una escuela filosófica que valoraba la observación empírica y el análisis racional como métodos fundamentales para entender el mundo. Sin embargo, mientras Aristóteles había desarrollado una ética orientada hacia la eudaimonía, la felicidad o florecimiento, concebida como el objetivo final de la vida humana, Teofrasto dio un paso hacia la aplicación práctica de estos conceptos. Su enfoque se alejó ligeramente de las metas abstractas y se centró en el comportamiento cotidiano, identificando cómo las virtudes y los vicios se manifiestan en la vida diaria. El trasfondo filosófico de Teofrasto también refleja una preocupación por lo que podríamos llamar la ética de lo mundano. Mientras Aristóteles buscaba las bases teóricas de la virtud en el justo medio y en el equilibrio, Teofrasto examinó cómo estos ideales podían perderse en los matices de la vida real. En Los Caracteres, no solo encontramos una lista de defectos humanos, sino también un intento por entender cómo las fallas individuales afectan tanto a la persona como a la comunidad. Teofrasto demuestra cómo la observación de los detalles aparentemente triviales de la conducta humana puede revelar verdades universales. Al diseccionar los vicios y las excentricidades de sus contemporáneos, su trabajo trasciende la época y se convierte en una herramienta útil para reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Los caracteres. 30 tipos de seres humanos. La obra más conocida de Teofrasto en el ámbito de la ética práctica es Los Caracteres, una colección de 30 descripciones detalladas de tipos humanos basadas en vicios o debilidades morales. Cada uno de estos caracteres es un ejemplo literario y filosófico que muestra los comportamientos cotidianos que alejan a las personas de la virtud. A continuación, se presentan estas descripciones en detalle, organizadas con explicaciones para cada tipo humano retratado por Teofrasto. El adulador. Busca obtener beneficios personales ganándose el favor de quienes le rodean, incluso sacrificando la verdad y la honestidad en el proceso. El rasgo más distintivo del adulador es su capacidad para detectar los deseos y puntos vulnerables de los otros y utilizarlos para su propio beneficio. Este comportamiento suele manifestarse en halagos desmedidos, muchas veces desconectados de la realidad. Por ejemplo, puede alabar un trabajo mediocre como si fuera una obra maestra o resaltar virtudes que la persona ni siquiera posee. Las palabras del adulador no provienen de un lugar genuino. Su objetivo no es reconocer los logros o cualidades del otro, sino ganar su favor o evitar un conflicto. Además, ajusta su comportamiento según las necesidades y expectativas de su interlocutor, convirtiéndose en un personaje difícil de desenmascarar inicialmente. Este comportamiento está impulsado por una serie de motivaciones que van desde la inseguridad personal hasta la ambición desmedida. Al carecer de confianza en sí mismo, busca validación a través de la aceptación de otros, moldeando su personalidad para agradar y evitar cualquier forma de rechazo. En otros casos, persigue recompensas tangibles o intangibles, como ascensos, favores o protección, utilizando sus palabras como una moneda de cambio para lograr sus objetivos. También recurre a la lisonja como una forma de minimizar tensiones o escapar de situaciones potencialmente conflictivas,
prefiriendo mantener una fachada de cordialidad antes que confrontar la verdad. El impacto del adulador en las relaciones y en la sociedad puede ser profundamente negativo. Las conexiones que establece carecen de profundidad y autenticidad, y su insinceridad, cuando es descubierta, erosiona la confianza y genera resentimiento en quienes se sienten manipulados. Al alimentar constantemente los egos de los demás, contribuye a que estos se vuelvan menos autocríticos y más propensos a decisiones equivocadas. Para el propio adulador, su conducta representa una pérdida de integridad personal. En su afán por complacer, sacrifica su honestidad y su capacidad para establecer relaciones genuinas. Teofrasto muestra este carácter como una advertencia contra la insinceridad y la manipulación. No solo representa un vicio personal, sino también un obstáculo para la convivencia basada en la confianza y el respeto mutuo. Al observar este tipo humano, se invita al lector a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y el valor de decir la verdad, incluso cuando resulta incómodo o impopular. El avaro. El avaro vive obsesionado con acumular riquezas, incluso cuando esto significa privarse a sí mismo y a los demás de cosas esenciales. Este carácter muestra cómo el apego excesivo a los bienes materiales puede nublar el juicio y las relaciones humanas. La acumulación compulsiva define cada acción del avaro, quien percibe el gasto como una amenaza a su seguridad. No importa cuán abundantes sean sus recursos, su temor a perderlos lo condena a una existencia de carencias autoimpuestas. Este comportamiento no solo afecta su calidad de vida, sino también la de quienes lo rodean, pues evita compartir o contribuir al bienestar de otros, incluso cuando las circunstancias lo demandan. El avaro también se caracteriza por una constante vigilancia sobre sus posesiones. Suele desconfiar de los demás, temiendo que intenten aprovecharse de su fortuna. Esta actitud genera un aislamiento progresivo, ya que las relaciones humanas se vuelven secundarias frente a su obsesión por preservar su riqueza. En la vida cotidiana, el avaro se manifiesta en detalles aparentemente insignificantes, raciona los gastos hasta el extremo, reutiliza objetos más allá de su utilidad real y evita cualquier inversión que no prometa un retorno tangible. Sin embargo, su incapacidad para disfrutar de lo que posee lo condena a una paradoja, mientras acumula para garantizar un futuro seguro, sacrifica el presente en el proceso. La motivación del avaro radica en un miedo profundo, ya sea al desamparo, a la dependencia de otros o a perder el control sobre su vida. Esta ansiedad perpetua lo impulsa a encontrar consuelo en la acumulación material, creyendo erróneamente que la seguridad financiera puede resolver sus inquietudes más profundas. El impacto del avaro trasciende su esfera personal. Su incapacidad para contribuir al bienestar colectivo refuerza una mentalidad de escasez en su entorno, afectando negativamente a la comunidad. Además, su actitud genera tensiones y resentimientos en sus relaciones, especialmente con quienes dependen de él o comparten su espacio. Teofrasto retrata este carácter como un recordatorio de los peligros del desequilibrio en nuestra relación con los bienes materiales. El avaro no solo encarna un vicio individual, sino también una distorsión de los valores que deben guiar una vida plena. Su historia invita a reflexionar sobre cómo el exceso de apego a las posesiones puede impedirnos alcanzar la verdadera felicidad y conectar genuinamente con los demás. El supersticioso. El supersticioso es aquel que vive atemorizado por lo sobrenatural y los presagios. Busca constantemente rituales y prácticas irracionales para apaciguar fuerzas invisibles. Su vida está dominada por miedos infundados y actos ilógicos. La existencia del supersticioso está marcada por la ansiedad y la incertidumbre. Ve en los acontecimientos cotidianos una serie de signos que interpreta como advertencias o mensajes de entidades superiores. Para el supersticioso, cualquier detalle puede convertirse en un augurio, el vuelo de un ave, el derrame de sal o un número que se repite insistentemente. Esta interpretación constante de su entorno lo lleva a tomar decisiones no basadas en la razón, sino en el temor y la creencia de que su destino está gobernado por fuerzas fuera de su control. Para mitigar sus miedos, recurre a rituales y prácticas que considera protectoras.
Puede llevar amuletos, evitar ciertos lugares o realizar actos repetitivos con la esperanza de influir en lo que considera poderes invisibles. Estas acciones, aunque carecen de fundamento lógico, le ofrecen una sensación temporal de seguridad y control, aunque este control sea ilusorio. El supersticioso también proyecta sus temores en los demás, tratando de convencer a quienes lo rodean de adoptar sus prácticas o compartir sus creencias. Este comportamiento puede generar tensión y frustración en su entorno, especialmente cuando sus acciones interfieren con la vida cotidiana o las decisiones racionales de otros. La dependencia del supersticioso hacia lo sobrenatural no solo limita su capacidad de actuar con libertad, sino que también puede convertirlo en presa fácil de quienes explotan su credulidad para obtener beneficios propios. El impacto de esta mentalidad va más allá de lo personal. Al perpetuar el miedo y la irracionalidad, el supersticioso contribuye a un ambiente donde el pensamiento crítico y la confianza en la razón quedan relegados. Este tipo humano, retratado por Teofrasto, sirve como una advertencia contra la tendencia a buscar soluciones mágicas frente a los desafíos de la vida. El supersticioso no solo representa una debilidad individual, sino también un recordatorio de los peligros de renunciar a la racionalidad y dejarse llevar por el temor. Su figura invita a reflexionar sobre la importancia de enfrentar nuestras incertidumbres con coraje y confianza en el conocimiento, en lugar de sucumbir a la dependencia de lo desconocido y lo irracional. El charlatán. El charlatán tiene una necesidad constante de hablar, incluso cuando no tiene nada relevante que decir. Suele interrumpir las conversaciones con historias intrascendentes o exageradas, llamando la atención sobre sí mismo. La vida del charlatán está marcada por su incapacidad de guardar silencio. Este tipo humano se siente obligado a llenar cualquier pausa en la conversación con palabras, sin importar si éstas aportan algo valioso o interesante. Sus discursos suelen ser largos, repetitivos y carentes de sustancia, pero los presenta con una seguridad que puede resultar inicialmente convincente. El charlatán no solo habla por hablar, su objetivo es mantenerse en el centro de la atención. Para lograrlo, recurre a anécdotas exageradas, información dudosa o incluso mentiras descaradas. Su necesidad de ser escuchado lo lleva a ignorar las reacciones de su audiencia, muchas veces forzándola a participar en un monólogo interminable. Esta conducta también revela una inseguridad subyacente. El charlatán teme pasar desapercibido y busca en la conversación una forma de validación. Al llenar el espacio con su voz, intenta reforzar su presencia y asegurar su relevancia en el grupo. Sin embargo, esta estrategia suele tener el efecto contrario, alejando a las personas y generando frustración en quienes buscan una interacción más equilibrada. El impacto del charlatán en las relaciones es significativo. Su incapacidad para escuchar y su tendencia a dominar las conversaciones lo convierten en un interlocutor agotador. Las personas que interactúan con él pueden sentirse ignoradas o manipuladas, lo que debilita la confianza y dificulta la construcción de conexiones genuinas. Teofrasto incluye al charlatán en su catálogo de tipos humanos como una advertencia contra el exceso y la falta de moderación en la comunicación. Su figura nos recuerda la importancia de escuchar activamente, reflexionar antes de hablar y valorar el silencio como una parte esencial del diálogo. Al observar al charlatán, se invita al lector a reflexionar sobre cómo la necesidad de ser escuchado puede degenerar en un vicio cuando no se equilibra con la consideración hacia los demás. El orgulloso. El orgulloso se define por su sentido inflado de autoestima y su desprecio hacia los demás. Considera que está por encima de otros y exhibe una actitud despectiva que aliena a quienes le rodean. La actitud del orgulloso se basa en una percepción distorsionada de sí mismo. Este tipo humano tiende a magnificar sus logros, virtudes o cualidades, restando importancia a las capacidades y aportes de los demás. En su constante esfuerzo por destacar, minimiza o ignora las necesidades y sentimientos de quienes le rodean, cultivando así una imagen de superioridad que lo aísla progresivamente de los otros. El orgulloso suele manifestar su carácter a través de gestos y palabras que denotan condescendencia.
Puede despreciar las opiniones ajenas, negarse a admitir errores o desestimar consejos bien intencionados. Esta actitud no solo refleja su desconexión con los demás, sino también una inseguridad profunda que intenta ocultar detrás de su aparente confianza. En la vida cotidiana, el orgulloso busca continuamente situaciones que refuercen su sensación de superioridad. Disfruta de los halagos y se rodea de personas que alimentan su ego, mientras evita aquellos entornos donde pueda sentirse cuestionado o desafiado. Sin embargo, esta dependencia de la validación externa lo deja vulnerable, ya que su autoestima está construida sobre una base frágil y artificial. El impacto del orgulloso en su entorno es considerablemente negativo. Su desprecio hacia los demás y su incapacidad para reconocer el valor en otros generan tensión y resentimiento. Las relaciones que establece son superficiales y transaccionales, careciendo de la empatía y la reciprocidad necesarias para construir vínculos genuinos. Teofrasto retrata al orgulloso como una figura que encarna un desequilibrio moral. Su incapacidad para practicar la humildad y aceptar la igualdad entre las personas lo convierte en un ejemplo de cómo el exceso de amor propio puede degenerar en un vicio que afecta tanto al individuo como a la comunidad. Este carácter invita al lector a reflexionar sobre la importancia de cultivar una autoestima sana y equilibrada, basada en el respeto mutuo y la capacidad de reconocer el valor intrínseco de los demás. El cobarde. El cobarde evita cualquier situación que implique riesgo o conflicto. Su vida está guiada por el miedo, lo que le impide tomar decisiones valientes o enfrentar adversidades. El cobarde vive atrapado en un ciclo de inseguridad y evasividad. Frente a cualquier desafío o situación incierta, su primera reacción es retroceder o buscar una salida que minimice cualquier posibilidad de peligro, real o imaginario. Este comportamiento no solo refleja su incapacidad para afrontar lo desconocido, sino también su falta de confianza en sus propias capacidades para superar las dificultades. El temor del cobarde no está necesariamente vinculado a amenazas reales. Muchas veces, se basa en miedos irracionales o en una visión exagerada de los riesgos que podrían surgir. Esta percepción distorsionada lo lleva a evitar confrontaciones, incluso cuando enfrentarlas podría resultar en una solución o en un aprendizaje significativo. La comodidad de la inacción se convierte, así, en su refugio. En sus interacciones, el cobarde tiende a delegar responsabilidades o decisiones importantes en otros, temiendo las consecuencias de tomar una postura propia. Esto no solo afecta su desarrollo personal, sino que también genera frustración en quienes lo rodean, especialmente cuando su falta de resolución impacta negativamente en el grupo o en los resultados esperados. El impacto del cobarde en su entorno puede ser sutil pero persistente. Su tendencia a esquivar el conflicto o a evitar riesgos puede desmotivar a quienes buscan apoyo en él, debilitando la confianza y la cohesión en las relaciones. Además, su ejemplo perpetúa una cultura de miedo e inacción, donde la resolución de problemas se ve obstaculizada por la falta de iniciativa. Teofrasto incluye al cobarde como una advertencia contra la parálisis que el miedo puede imponer en la vida. Su figura ilustra cómo la falta de valentía no solo limita las posibilidades de crecimiento personal, sino que también afecta el bienestar colectivo. Este carácter invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar el coraje como una virtud esencial para enfrentar los desafíos y avanzar en la vida con determinación y confianza. El tacaño. El tacaño es incapaz de gastar dinero incluso en situaciones donde es necesario. Su aversión a la generosidad refleja un apego excesivo a los bienes materiales y una falta de empatía hacia las necesidades de otros. La conducta del tacaño está guiada por un temor constante a la pérdida, que lo lleva a aferrarse a sus posesiones con una obstinación desmedida. No importa cuán cómoda sea su situación económica, su perspectiva está marcada por una mentalidad de escasez que lo hace incapaz de disfrutar de lo que posee o compartirlo con los demás. Para el tacaño, cada gasto, por mínimo que sea, representa una amenaza directa a su seguridad y bienestar. Este tipo humano se caracteriza por su renuncia a invertir en su propio confort o en el de otros, incluso cuando hacerlo sería razonable o necesario.
Reutiliza objetos hasta el límite de su funcionalidad, se niega a participar en gestos colectivos que impliquen contribuciones económicas y evita cualquier situación que pueda llevarlo a gastar dinero, sin importar las circunstancias. La relación del tacaño con los demás está profundamente influenciada por su carácter. Su incapacidad para ser generoso genera tensiones en sus relaciones personales, ya que las personas a su alrededor pueden interpretarlo como alguien egoísta o insensible. Su actitud no solo lo aísla socialmente, sino que también perpetúa una imagen de frialdad y desinterés que dificulta la creación de vínculos genuinos. Detrás de esta conducta se encuentra un miedo profundo e irracional a la vulnerabilidad que la pérdida material podría representar. El tacaño busca una seguridad ilusoria acumulando recursos, sin darse cuenta de que este comportamiento lo priva de experiencias significativas y lo aleja de los demás. En su intento por preservar lo que tiene, sacrifica oportunidades de disfrutar la vida y de contribuir al bienestar de su comunidad. Teofrasto retrata al tacaño como un ejemplo de cómo el exceso de cautela y el apego desmedido a las posesiones materiales pueden degenerar en un vicio que afecta tanto al individuo como a su entorno. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia del equilibrio entre la prudencia financiera y la generosidad, recordándonos que compartir y disfrutar de lo que tenemos es una parte esencial de una vida plena y significativa. El vanidoso. El vanidoso busca constantemente la aprobación y admiración de los demás. Suele exagerar sus logros y virtudes, intentando proyectar una imagen idealizada de sí mismo. La vida del vanidoso gira en torno a la percepción que los demás tienen de él. Este tipo humano siente una necesidad casi compulsiva de destacar y ser el centro de atención, lo que lo lleva a embellecer sus logros y virtudes, muchas veces desvirtuando la realidad. Su discurso está lleno de referencias a sí mismo, donde lo importante no es tanto la verdad, sino la impresión que logra generar en quienes lo escuchan. El vanidoso no solo busca reconocimiento por lo que hace, sino también por lo que aparenta ser. Presta especial atención a su imagen externa, utilizando su apariencia, posesiones o conexiones sociales como herramientas para reforzar su ideal de perfección ante los demás. Sin embargo, esta dependencia de la aprobación externa lo convierte en alguien vulnerable, ya que su autoestima está construida sobre una base frágil que depende de la validación continua de otros. En sus relaciones, el vanidoso tiende a adoptar un tono competitivo, esforzándose por destacar en cualquier situación, incluso a costa de los demás. Su obsesión por proyectar una imagen superior puede generar tensiones y alienar a quienes lo rodean, ya que su actitud se percibe como egocéntrica y desconsiderada. Detrás de su fachada de seguridad, el vanidoso esconde a menudo inseguridades profundas. Su exageración constante y su necesidad de ser admirado son intentos por llenar un vacío interno, una carencia de autoaceptación que intenta compensar con la opinión de los demás. Sin embargo, esta estrategia lo condena a una búsqueda interminable de reconocimiento que rara vez logra satisfacer por completo. Teofrasto retrata al vanidoso como una advertencia sobre los peligros de buscar validación externa en lugar de cultivar una autoestima genuina y equilibrada. Este carácter invita a reflexionar sobre cómo el afán de impresionar puede alejarnos de la autenticidad y de las conexiones reales con los demás. Al observar al vanidoso, se nos recuerda la importancia de encontrar valor en nosotros mismos, independientemente de la opinión ajena. El torpe. El torpe es aquel que constantemente actúa de manera inapropiada o fuera de lugar debido a su falta de sentido común o conciencia social. Este carácter refleja una incapacidad para adaptarse a las normas de la convivencia. La torpeza del individuo no necesariamente está ligada a una falta de inteligencia, sino más bien a una desconexión con las dinámicas sociales y el contexto en el que se encuentra. El torpe carece de esa sensibilidad que le permitiría actuar de manera adecuada en situaciones cotidianas, lo que genera incomodidad o incluso malentendidos entre quienes lo rodean. Este tipo humano se caracteriza por cometer errores que, aunque no suelen tener una intención maliciosa, pueden resultar ofensivos o inapropiados. Por ejemplo,
interrumpe conversaciones en momentos inoportunos, dice comentarios fuera de lugar o actúa de forma descuidada en situaciones que requieren delicadeza o atención. Su comportamiento, aunque generalmente involuntario, lo expone a ser objeto de críticas o burlas, lo que refuerza su aislamiento social. El torpe también muestra una falta de conciencia sobre el impacto de sus acciones en los demás. Esta desconexión puede hacer que parezca insensible o desconsiderado, aunque en realidad su intención no sea causar daño. Su dificultad para leer las normas implícitas del entorno lo lleva a ser percibido como alguien que no encaja o que no entiende las reglas básicas de la interacción social. En las relaciones, el torpe puede ser un reto, ya que sus acciones a menudo requieren paciencia y comprensión por parte de los demás. Sin embargo, esta torpeza también puede despertar simpatía, ya que muchas veces refleja una sencillez o ingenuidad que, bien canalizadas, pueden convertirse en cualidades positivas. Teofrasto retrata al torpe como un recordatorio de la importancia del sentido común y la adaptabilidad en la convivencia humana. Este carácter nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, aunque no sean intencionadas, pueden afectar a los demás y cómo el desarrollo de una mayor conciencia social puede mejorar nuestras relaciones y nuestra participación en la comunidad. El mezquino. El mezquino se define por su pequeñez de espíritu y su incapacidad para actuar con nobleza o generosidad. Tiende a enfocarse en los defectos de los demás y a regodearse en los errores ajenos. La actitud del mezquino está marcada por un constante empequeñecimiento de los logros y virtudes de los otros. Este tipo humano no puede soportar el éxito o las cualidades destacadas en quienes lo rodean y, en cambio, busca minimizarlos o desmerecerlos. Su discurso está lleno de comentarios críticos o sarcásticos, diseñados para resaltar las debilidades ajenas y opacar cualquier brillo que no sea el suyo. El mezquino encuentra placer en los fracasos de otros, percibiéndolos como una forma de afirmación personal. Este comportamiento no solo revela su pequeñez de espíritu, sino también una profunda inseguridad que lo impulsa a construir su autoestima sobre la desvalorización de los demás. En lugar de celebrar los logros colectivos o las cualidades individuales, se enfoca en sembrar dudas y generar divisiones. En la vida cotidiana, el mezquino puede identificarse por su tendencia a criticar constantemente, incluso en situaciones donde la generosidad de palabras o gestos sería más apropiada. Es incapaz de ofrecer elogios sinceros o de reconocer el valor de los otros sin sentir que de alguna manera está perdiendo algo propio. Esto lo lleva a desarrollar relaciones superficiales y marcadas por el conflicto, ya que su actitud erosiona la confianza y dificulta el desarrollo de lazos genuinos. Detrás de esta conducta se encuentra una incapacidad para experimentar la verdadera satisfacción personal. El mezquino está atrapado en un ciclo de comparación constante, lo que le impide disfrutar de sus propios logros o conectar emocionalmente con los demás. Su visión limitada y su falta de empatía lo convierten en un obstáculo para la armonía y el crecimiento colectivo. Teofrasto retrata al mezquino como una advertencia sobre los peligros de la envidia y la pequeñez de espíritu. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de actuar con generosidad, tanto en pensamiento como en acción, y de reconocer que la grandeza de los otros no disminuye nuestra propia valía, sino que puede ser una fuente de inspiración y conexión. El chismoso. El chismoso es aquel que no puede evitar hablar de los asuntos privados de los demás, muchas veces distorsionando los hechos. Su necesidad de compartir rumores perjudica las relaciones y crea desconfianza. La vida del chismoso está marcada por una fijación casi compulsiva por la información ajena. Siente una urgencia constante de conocer y divulgar detalles, ya sean verdaderos o ficticios, sobre la vida de otras personas. Este comportamiento, aunque a menudo disfrazado de curiosidad o interés, tiene raíces en la necesidad de sentirse relevante y de ocupar un lugar central en las conversaciones. El chismoso no se conforma con transmitir lo que sabe, a menudo exagera, omite o modifica los hechos para hacerlos más interesantes o dramáticos. Esta distorsión de la realidad no solo amplifica el impacto del chisme, sino que también aumenta el potencial de daño.
Las personas involucradas en sus historias se ven expuestas a malentendidos, juicios injustos o incluso conflictos graves que pueden afectar sus relaciones y su reputación. En sus interacciones, el chismoso tiende a ganar la confianza de otros fingiendo empatía o preocupación, solo para utilizar esa confianza como una fuente de información que luego compartirá con terceros. Este comportamiento genera un ciclo de desconfianza, ya que quienes lo rodean eventualmente reconocen su tendencia a divulgar lo que se les confía. Como resultado, el chismoso se convierte en una figura aislada, rodeada de relaciones superficiales y marcadas por la cautela. El impacto del chismoso trasciende lo personal, ya que contribuye a un ambiente de tensión y desarmonía en los grupos sociales. Su constante divulgación de rumores fomenta divisiones, alimenta prejuicios y destruye la confianza mutua, elementos esenciales para la convivencia y el trabajo en equipo. Teofrasto retrata al chismoso como una advertencia sobre los peligros del mal uso de la palabra. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos al hablar de los demás y sobre cómo nuestras palabras pueden construir o destruir. Al observar al chismoso, se nos recuerda la importancia de cultivar la discreción y la empatía, virtudes fundamentales para mantener relaciones genuinas y un entorno social saludable. El arrogante. El arrogante se distingue por su actitud altiva y su creencia de que es superior a los demás. Tiende a menospreciar las opiniones y sentimientos de quienes lo rodean. La arrogancia es una combinación de soberbia y desprecio hacia los otros. Este tipo humano se define por una percepción inflada de su propia importancia, que lo lleva a considerar sus ideas, capacidades y logros como superiores a los de los demás. Esta actitud no solo lo aísla emocionalmente, sino que también genera tensiones en sus relaciones, ya que su comportamiento suele ser visto como despectivo y carente de empatía. El arrogante tiende a monopolizar las conversaciones, minimizando o ignorando las contribuciones de otros. Su discurso suele estar impregnado de autosuficiencia y condescendencia, lo que desalienta la participación de quienes lo rodean. Esta actitud refleja su incapacidad para valorar la diversidad de perspectivas y para reconocer que el conocimiento y la experiencia no están restringidos a su propia persona. En su trato con los demás, el arrogante puede mostrarse insensible o incluso cruel. Tiende a rechazar las críticas, considerándolas como ataques infundados, y evita cualquier situación que pueda cuestionar su autoridad o poner en duda su superioridad. Este rechazo a la autocrítica no solo limita su crecimiento personal, sino que también perpetúa un ciclo de conflicto con los otros, quienes eventualmente dejan de interactuar con él de manera genuina. A pesar de su aparente confianza, el arrogante a menudo esconde inseguridades profundas. Su necesidad de reafirmar constantemente su superioridad revela un temor subyacente a ser percibido como insuficiente o vulnerable. En lugar de confrontar estas inseguridades, busca compensarlas proyectando una imagen de invulnerabilidad y dominio. El impacto del arrogante en su entorno es considerablemente negativo. Su actitud crea barreras en las relaciones y desalienta la colaboración, ya que las personas evitan acercarse a él o compartir ideas por temor a ser ridiculizadas o ignoradas. Además, su rechazo a reconocer el valor de los demás debilita la confianza y el respeto mutuo, elementos esenciales para cualquier comunidad o grupo. Teofrasto presenta al arrogante como un recordatorio de los peligros de la soberbia y la desconexión emocional. Este carácter invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar la humildad y la apertura hacia los otros, virtudes que no solo enriquecen nuestras relaciones, sino que también nos permiten crecer como individuos. Al observar al arrogante, se nos insta a reconocer el valor de la colaboración y la empatía, fundamentales para construir un entorno social más equilibrado y armónico. El desidioso. El desidioso es incapaz de actuar con energía o determinación. Su pereza y falta de motivación lo llevan a desperdiciar oportunidades y a vivir una vida sin rumbo. La desidia que define a este tipo humano es una inercia constante que afecta tanto sus acciones como su capacidad de tomar decisiones.
El decidioso carece de impulso interno, lo que lo lleva a aplazar tareas importantes, evitar responsabilidades y dejar que la vida transcurra sin un propósito claro. Este estado de apatía no solo lo limita a nivel personal, sino que también afecta a quienes dependen de él o interactúan con él. La vida cotidiana del decidioso está marcada por la procrastinación y la ineficiencia. Suele buscar excusas para justificar su inacción, atribuyendo sus fracasos o la falta de progreso a factores externos en lugar de reconocer su propia falta de iniciativa. Esta actitud no solo lo mantiene estancado, sino que también perpetúa un ciclo de insatisfacción y frustración. El decidioso también carece de visión a largo plazo. Al no establecer metas ni esforzarse por alcanzarlas, su vida se vuelve un conjunto de días repetitivos y carentes de significado. Incluso cuando surgen oportunidades para cambiar su situación, su falta de energía y determinación lo lleva a dejarlas pasar, perpetuando así su estado de letargo. En sus relaciones, el decidioso puede ser una fuente de frustración para quienes lo rodean. Su incapacidad para cumplir compromisos o participar activamente en actividades conjuntas genera tensiones y debilita los lazos con los demás. Además, su actitud pasiva puede desalentar a otros y crear un ambiente de desmotivación colectiva. Teofrasto retrata al decidioso como una advertencia sobre los peligros de la inercia y la falta de propósito. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de actuar con energía y determinación, incluso ante los desafíos. La vida, según nos enseña este ejemplo, requiere esfuerzo y dirección para ser plena y significativa. Al observar al decidioso, se nos insta a superar la apatía y a tomar control de nuestras decisiones, recordando que cada acción, por pequeña que sea, contribuye a construir un futuro con mayor sentido. El rancio. El rancio vive aferrado al pasado, rechazando cualquier forma de cambio o modernización. Su nostalgia excesiva lo convierte en alguien incapaz de adaptarse al presente. La vida del rancio está dominada por una visión idealizada de tiempos pasados, que percibe como superiores en todos los aspectos. Este tipo humano se resiste activamente a cualquier novedad, considerando que los cambios representan una amenaza a los valores, tradiciones y estructuras que venera. Su apego a lo antiguo lo lleva a descartar avances o ideas innovadoras sin evaluarlos objetivamente, lo que limita su capacidad para integrarse en un mundo en constante transformación. El rancio tiende a criticar el presente desde una postura de superioridad moral, comparándolo desfavorablemente con el pasado. Su discurso está plagado de frases como antes era mejor o en mis tiempos, que utiliza para justificar su rechazo a las nuevas formas de pensar o actuar. Este comportamiento no solo lo aísla de las generaciones más jóvenes, sino que también genera tensiones con quienes intentan adaptarse a los cambios. En su vida cotidiana, el rancio muestra una fuerte resistencia a modificar sus hábitos o aceptar tecnologías, modas o estilos de vida modernos. Prefiere mantenerse dentro de su zona de confort, rodeado de elementos que refuercen su nostalgia, como objetos antiguos, rutinas familiares o referencias culturales que evocan el pasado. Esta actitud lo priva de experimentar las ventajas y oportunidades que el cambio puede ofrecer. El rancio también tiende a desconfiar de las personas que abrazan la modernidad, viéndolas como superficiales o carentes de los valores que él considera fundamentales. Esta desconfianza perpetúa su aislamiento y refuerza su visión polarizada del mundo. Detrás de esta actitud se encuentra un temor al cambio y a lo desconocido. El rancio busca refugio en el pasado porque le proporciona una sensación de seguridad y estabilidad frente a la incertidumbre del presente. Sin embargo, este apego excesivo lo condena a una visión estática de la vida, donde el crecimiento y la adaptación quedan relegados. Teofrasto retrata al rancio como una advertencia sobre los peligros de la rigidez mental y la falta de apertura hacia el cambio. Este carácter invita a reflexionar sobre la importancia de equilibrar el respeto por las tradiciones con la capacidad de adaptarse a los tiempos modernos. Al observar al rancio, se nos insta a superar el miedo al cambio y a reconocer que la evolución es una parte esencial de la vida, que nos permite aprender, crecer y conectarnos con las nuevas realidades del mundo. El obsesivo.
El obsesivo se preocupa en exceso por detalles menores, perdiendo de vista el panorama general. Su tendencia al perfeccionismo puede alienar a los demás y causar frustración. La vida del obsesivo está marcada por una atención desproporcionada hacia los aspectos más insignificantes de cualquier tarea o situación. Este tipo humano está constantemente preocupado por alcanzar un nivel de perfección inalcanzable, lo que lo lleva a invertir cantidades excesivas de tiempo y energía en detalles que muchas veces carecen de relevancia. En su afán por evitar errores, el obsesivo frecuentemente sacrifica la eficiencia y la practicidad. El obsesivo encuentra difícil delegar responsabilidades o confiar en las capacidades de los demás. Tiende a asumir el control absoluto de cualquier proyecto o tarea, convencido de que solo él puede garantizar un resultado satisfactorio. Este comportamiento no solo lo sobrecarga de trabajo, sino que también genera tensiones en sus relaciones, ya que su falta de confianza en los otros puede ser interpretada como una crítica implícita a sus habilidades. En las interacciones sociales, el obsesivo puede resultar agotador. Su insistencia en corregir pequeños errores o en ajustar constantemente lo que considera imperfecto puede alienar a quienes lo rodean, creando un ambiente de rigidez y poca tolerancia. Aunque su intención sea positiva, ya que busca la excelencia, su comportamiento puede ser percibido como controlador o insensible. El impacto del obsesivo en su entorno también se manifiesta en su incapacidad para adaptarse a situaciones que requieren flexibilidad o resolución rápida. Su necesidad de planificar y analizar cada detalle lo hace vulnerable a la parálisis por análisis, lo que retrasa el progreso y limita su capacidad para responder eficazmente a los imprevistos. Detrás de esta obsesividad subyace un miedo profundo al fracaso o a la crítica. El obsesivo busca el control absoluto como una forma de protegerse de las incertidumbres y de asegurar su propio valor ante los demás. Sin embargo, esta búsqueda de perfección lo condena a una insatisfacción constante, ya que nunca alcanza el nivel que considera adecuado. Teofrasto retrata al obsesivo como una advertencia contra los excesos del perfeccionismo y la falta de perspectiva. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la atención al detalle y la capacidad de adaptarse y aceptar la imperfección. Al observar al obsesivo, se nos recuerda que la verdadera excelencia radica en saber cómo priorizar, delegar y confiar, tanto en los demás como en nosotros mismos. El injusto. El injusto actúa sin considerar las reglas o el bienestar de los otros. Tiende a buscar beneficios personales sin importar las consecuencias para los demás. La conducta del injusto está guiada por un egoísmo que prioriza sus intereses sobre cualquier principio de equidad o justicia. Este tipo humano desprecia las normas y valores que garantizan la convivencia armoniosa, viendo en ellas un obstáculo para alcanzar sus propios objetivos. En su afán por obtener ventajas, no duda en manipular, engañar o perjudicar a otros, siempre que ello le permita lograr lo que desea. El injusto tiende a actuar de manera oportunista, aprovechándose de la buena fe o la vulnerabilidad de quienes lo rodean. Esta actitud lo convierte en una figura desconfiable, ya que su comportamiento impredecible y carente de escrúpulos genera tensión y conflictos en su entorno. Aunque pueda obtener beneficios a corto plazo, su accionar suele provocar resentimientos y rupturas en sus relaciones personales y profesionales. Este tipo humano también se caracteriza por una falta de remordimiento. Justifica sus actos bajo la premisa de que el fin justifica los medios, ignorando el impacto negativo que sus decisiones tienen en los demás. Esta carencia de empatía y reflexión moral lo lleva a repetir sus conductas injustas, perpetuando un ciclo de desequilibrio y desconfianza. En la vida cotidiana, el injusto se manifiesta en pequeños gestos y grandes acciones, desde no respetar acuerdos o reglas compartidas hasta aprovecharse de las debilidades ajenas para obtener ganancias. Su indiferencia hacia los principios básicos de justicia revela una visión egocéntrica del mundo, donde los otros solo son herramientas para su beneficio personal. Teofrasto retrata al injusto como una advertencia sobre los peligros de ignorar la moralidad y la empatía en la vida diaria. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de actuar con integridad,
valorando no solo nuestros propios intereses, sino también el impacto que nuestras decisiones tienen en el bienestar colectivo. Al observar al injusto, se nos recuerda que una vida guiada por la justicia y el respeto mutuo no solo fortalece las relaciones humanas, sino que también nos permite vivir con una conciencia tranquila y en armonía con los demás. El insolente. El insolente es grosero y carece de respeto hacia las normas sociales o las personas. Su comportamiento ofensivo y desconsiderado genera conflictos. La actitud del insolente está marcada por una combinación de arrogancia y desprecio hacia las reglas de convivencia. Este tipo humano actúa con una audacia fuera de lugar, ignorando los límites del respeto y la cortesía. Sus palabras y acciones suelen ser hirientes, cargadas de desdén hacia quienes lo rodean, lo que provoca tensiones constantes en su entorno. El insolente encuentra placer en desafiar las normas sociales, muchas veces con el objetivo de llamar la atención o imponer su voluntad. Suele ridiculizar o menospreciar a los demás, utilizando el sarcasmo, la burla o comentarios despectivos como herramientas para afirmarse. Sin embargo, detrás de esta fachada agresiva se esconde con frecuencia una inseguridad profunda que intenta ocultar proyectando una imagen de fortaleza y dominio. En sus relaciones, el insolente genera un ambiente de incomodidad y hostilidad. Su incapacidad para mostrar empatía o considerar los sentimientos de los otros lo aísla, ya que pocas personas están dispuestas a tolerar su comportamiento. Además, su tendencia a crear conflictos y desatar enfrentamientos lo convierte en una figura divisiva, incapaz de construir vínculos genuinos o de colaborar de manera efectiva en equipo. El impacto del insolente en su entorno es destructivo. Su actitud erosiona la confianza y dificulta la comunicación, ya que las personas a menudo prefieren evitar interactuar con él para no exponerse a su agresividad verbal o emocional. Esta falta de interacción honesta perpetúa su aislamiento y refuerza su creencia de que la confrontación es la única forma de relacionarse con los demás. Teofrasto retrata al insolente como un recordatorio de los peligros de ignorar la empatía y el respeto en la convivencia diaria. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de la consideración hacia los otros, no como una muestra de debilidad, sino como un acto de fortaleza moral y emocional. Al observar al insolente, se nos insta a valorar el poder transformador de la cortesía y el respeto mutuo, elementos esenciales para construir relaciones saludables y un ambiente social armonioso. El irónico. El irónico utiliza el sarcasmo de manera constante, muchas veces con la intención de humillar o ridiculizar a los demás. Este carácter revela una actitud cínica y una falta de empatía. La irónica conducta de este tipo humano está marcada por una visión desencantada del mundo y una tendencia a esconder sus verdaderos sentimientos detrás de comentarios mordaces. El irónico se siente cómodo empleando el sarcasmo como una herramienta para cuestionar o desestimar las acciones, palabras o emociones de los demás. Aunque pueda parecer ingenioso o divertido en ocasiones, su actitud suele dejar una estela de incomodidad y resentimiento. El irónico utiliza su afilado sentido del humor para mantenerse a distancia de los demás, evitando mostrar vulnerabilidad o compromiso emocional. Su lenguaje, cargado de dobles intenciones y comentarios ambiguos, le permite imponer una barrera que dificulta cualquier tipo de conexión genuina. Esta actitud no solo afecta a quienes lo rodean, sino también a sí mismo, ya que lo condena a un aislamiento emocional que perpetúa su cinismo. En sus relaciones, el irónico tiende a alienar a las personas que buscan interacciones sinceras y significativas. Su constante necesidad de ridiculizar o poner en duda las intenciones de los demás genera tensión y desconfianza, ya que rara vez permite que las conversaciones fluyan de manera honesta. Su comportamiento también puede ser percibido como una forma de agresión pasiva, ya que utiliza el sarcasmo para expresar críticas o frustraciones que no se atreve a comunicar de forma directa. El impacto del irónico en su entorno es ambivalente. Por un lado, su humor puede ser visto como una muestra de inteligencia y agudeza, lo que le permite ganarse la admiración superficial de algunos. Por otro lado, su incapacidad para dejar de lado el sarcasmo puede erosionar las relaciones a largo plazo,
alejando a quienes buscan empatía y respeto mutuo. Detrás de esta actitud cínica y aparentemente segura de sí misma, el irónico esconde con frecuencia inseguridades y temores. Su constante crítica hacia los demás es también una forma de protegerse de posibles juicios o rechazos, proyectando en otros las mismas dudas que siente hacia sí mismo. Teofrasto retrata al irónico como un recordatorio de los peligros de esconderse detrás del sarcasmo y la burla. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la autenticidad en nuestras relaciones, y sobre cómo una comunicación honesta y respetuosa puede fortalecer los lazos humanos. Al observar al irónico, se nos insta a abandonar el cinismo y a buscar formas más constructivas de relacionarnos con los demás. El temerario. El temerario se lanza a situaciones peligrosas sin considerar los riesgos. Su imprudencia puede tener consecuencias graves tanto para él como para quienes le rodean. La conducta del temerario está guiada por una mezcla de impulsividad y falta de reflexión. Este tipo humano actúa con una confianza desmedida en sus habilidades y decisiones, lo que lo lleva a subestimar los peligros inherentes a sus acciones. Su actitud desafiante frente al riesgo a menudo es percibida como valentía, pero en realidad refleja una ausencia de prudencia y un desconocimiento de las posibles repercusiones. El temerario busca constantemente situaciones que le permitan probar su audacia, sin detenerse a evaluar las consecuencias de sus actos. Puede lanzarse a proyectos arriesgados, tomar decisiones precipitadas o exponerse a peligros innecesarios, todo en pos de demostrar su superioridad o satisfacer su necesidad de adrenalina. Esta forma de actuar no solo pone en riesgo su bienestar, sino también el de quienes confían en él o dependen de sus decisiones. En sus relaciones, el temerario puede ser visto como alguien inspirador o carismático debido a su disposición a enfrentar desafíos que otros evitarían. Sin embargo, esta misma actitud puede generar tensión y frustración en su entorno, especialmente cuando su imprudencia resulta en fracasos o problemas que afectan a los demás. Su incapacidad para escuchar consejos o aceptar críticas lo aísla progresivamente, ya que quienes lo rodean perciben su comportamiento como irresponsable o egoísta. El temerario también muestra una falta de aprendizaje de sus errores. Su tendencia a minimizar las consecuencias negativas de sus actos lo lleva a repetir patrones de riesgo una y otra vez, perpetuando un ciclo de imprudencia y resultados adversos. Aunque puede justificar su conducta como una muestra de coraje, en realidad refleja una incapacidad para equilibrar el valor con la sensatez. Teofrasto retrata al temerario como un ejemplo de cómo la falta de moderación puede convertir una cualidad, como la valentía, en un defecto. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de actuar con precaución y responsabilidad, recordándonos que el verdadero coraje no está en ignorar el peligro, sino en enfrentarlo con sabiduría y previsión. Al observar al temerario, se nos insta a encontrar un equilibrio entre la audacia y la prudencia, cualidades esenciales para tomar decisiones que beneficien tanto a nosotros mismos como a quienes nos rodean. El desconfiado. El desconfiado siempre espera lo peor de los demás. Este carácter refleja una actitud paranoica que dificulta la construcción de relaciones genuinas. La vida del desconfiado está marcada por una constante sospecha hacia las intenciones y acciones de quienes lo rodean. Este tipo humano interpreta incluso los gestos más inocuos como posibles amenazas o engaños. Su desconfianza no está necesariamente basada en experiencias concretas, sino en un temor profundo y persistente de ser traicionado, utilizado o dañado. El desconfiado tiende a analizar en exceso cada palabra, gesto o acción, buscando signos ocultos de mala fe. Este comportamiento lo lleva a interpretar negativamente situaciones ambiguas, lo que a menudo provoca conflictos innecesarios y malentendidos. Su necesidad de protegerse de supuestas amenazas lo hace renuente a abrirse o mostrar vulnerabilidad, creando una barrera que dificulta la construcción de relaciones sinceras y recíprocas. En sus interacciones, el desconfiado adopta una actitud reservada y cautelosa. Suele poner a prueba a los demás, esperando que demuestren su lealtad o intenciones antes de comprometerse emocionalmente.
Sin embargo, esta actitud a menudo genera frustración y distancia en su entorno, ya que las personas perciben su comportamiento como una falta de fe o respeto hacia ellas. El desconfiado también se enfrenta a una paradoja, su necesidad de evitar la traición o el rechazo lo lleva a comportarse de manera que perpetúa su aislamiento. Al desconfiar constantemente de los otros, limita sus oportunidades de establecer conexiones genuinas y refuerza su visión negativa del mundo. Detrás de esta desconfianza crónica suele haber experiencias pasadas de desilusiones o traiciones que han moldeado su percepción de las relaciones humanas. Sin embargo, su incapacidad para superar estos temores y abrirse al presente lo condena a una vida de soledad emocional y relaciones superficiales. Teofrasto retrata al desconfiado como un recordatorio de los peligros de vivir atrapado en el miedo y la suspicacia. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza como base para construir vínculos significativos. Aunque la prudencia y el discernimiento son necesarios en las relaciones, el exceso de desconfianza puede ser tan perjudicial como la ingenuidad. Al observar al desconfiado, se nos insta a encontrar un equilibrio que nos permita protegernos sin renunciar a la posibilidad de conectar sinceramente con los demás. El necio. El necio es incapaz de aprender de sus errores o de considerar las opiniones de los demás. Su falta de juicio y obstinación lo llevan a cometer los mismos errores repetidamente. La vida del necio está marcada por una combinación de terquedad e insensatez. Este tipo humano rechaza cualquier crítica o consejo que contradiga sus propias ideas, sin importar cuán razonables o bien intencionados sean. Su incapacidad para reflexionar sobre sus acciones o aceptar puntos de vista diferentes perpetúa un ciclo de errores que afecta tanto su vida personal como sus relaciones. El necio se aferra con fuerza a sus propias creencias, incluso cuando la evidencia demuestra que está equivocado. En lugar de aceptar su responsabilidad, tiende a culpar a factores externos o a los demás por las consecuencias negativas de sus decisiones. Esta falta de autocrítica no solo limita su crecimiento personal, sino que también genera frustración en quienes intentan ayudarlo o trabajar con él. En sus interacciones, el necio puede ser percibido como una figura exasperante. Su obstinación lo lleva a ignorar las contribuciones de otros, lo que debilita la colaboración y la confianza en los grupos de los que forma parte. Además, su tendencia a repetir los mismos errores crea un ambiente de tensión y desmotivación entre quienes dependen de él. El necio también se caracteriza por una visión limitada de las cosas. Su negativa a considerar diferentes perspectivas lo priva de nuevas ideas y soluciones, manteniéndolo atrapado en patrones de pensamiento y comportamiento ineficaces. Esta rigidez mental no solo afecta su capacidad para adaptarse a los cambios, sino que también lo aísla de quienes valoran la apertura y la flexibilidad. Detrás de la conducta del necio suele haber una inseguridad profunda o un temor a la vulnerabilidad. Al aferrarse a sus creencias y rechazar la crítica, busca protegerse de la humillación o el fracaso. Sin embargo, esta estrategia lo condena a una vida de estancamiento y aislamiento. Teofrasto retrata al necio como un ejemplo de los peligros de la obstinación y la falta de autoconciencia. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la disposición a aprender de los demás. Al observar al necio, se nos recuerda que el crecimiento personal requiere no solo inteligencia, sino también la capacidad de reconocer nuestros errores y de escuchar las voces que pueden guiarnos hacia un camino mejor. El hipócrita. El hipócrita finge virtudes que no posee y oculta sus verdaderas intenciones. Este carácter es uno de los más peligrosos, ya que genera desconfianza y desintegración social. La hipocresía es una forma de engaño que busca manipular a los demás proyectando una imagen falsa de rectitud o nobleza. Este tipo humano actúa con duplicidad, diciendo una cosa pero haciendo otra, siempre con el objetivo de obtener beneficios personales o de evitar el juicio de otros. Su comportamiento está marcado por una desconexión entre sus palabras y sus acciones, lo que lo convierte en una figura profundamente insincera y poco confiable.
El hipócrita suele presentarse como alguien moralmente superior o altruista, ganándose la admiración o la confianza de quienes lo rodean. Sin embargo, esta fachada oculta intenciones egoístas o maliciosas que con frecuencia salen a la luz cuando sus acciones contradicen sus discursos. Esta revelación genera una sensación de traición en quienes confiaron en él, erosionando las bases de las relaciones humanas y el tejido social. En sus interacciones, el hipócrita tiende a adoptar diferentes máscaras según sus intereses. Puede ser adulador con quienes tienen poder, compasivo con quienes necesitan apoyo o severo con quienes están en desventaja, todo dependiendo de lo que le resulte más conveniente en cada situación. Esta falta de consistencia lo aísla emocionalmente, ya que su comportamiento crea un ambiente de sospecha y desconfianza. El impacto del hipócrita en la sociedad es especialmente pernicioso. Su accionar perpetúa un ciclo de desconfianza, ya que quienes lo rodean aprenden a cuestionar las palabras y acciones de los demás, temiendo ser manipulados o engañados. Además, su ejemplo puede fomentar un ambiente de duplicidad, donde las personas sienten que deben fingir para protegerse o avanzar. Detrás de esta conducta suele haber un temor profundo al rechazo o al fracaso. El hipócrita teme ser visto como insuficiente o vulnerable, por lo que construye una identidad falsa para protegerse. Sin embargo, esta estrategia lo condena a una vida de aislamiento y falsedad, incapaz de experimentar relaciones genuinas o de encontrar paz consigo mismo. Teofrasto retrata al hipócrita como un recordatorio de los peligros de vivir una vida carente de autenticidad. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y acciones y sobre cómo la autenticidad fortalece las relaciones y la confianza mutua. Al observar al hipócrita, se nos insta a valorar la honestidad como un pilar fundamental para una convivencia armoniosa y una vida plena. El envidioso. El envidioso no puede tolerar el éxito o la felicidad de los demás. Su desdicha se intensifica al compararse constantemente con otros, llevándolo a actuar de manera destructiva. La vida del envidioso está marcada por una insatisfacción constante y un deseo corrosivo de lo que no posee. Este tipo humano mide su valor personal en relación con los logros y la felicidad de quienes lo rodean. En lugar de celebrar el éxito ajeno, lo percibe como una amenaza que intensifica sus propias inseguridades y carencias. Su atención se centra obsesivamente en las fortalezas de otros, lo que lo lleva a ignorar o minimizar sus propias cualidades y logros. El envidioso tiende a disimular su resentimiento bajo una apariencia de cortesía o indiferencia, pero sus palabras y acciones suelen delatarlo. Puede hacer comentarios sarcásticos, criticar de manera excesiva o difundir rumores con el fin de desacreditar a quienes considera superiores. Este comportamiento no solo refleja su frustración, sino también su incapacidad para lidiar constructivamente con sus emociones. En sus relaciones, el envidioso es una figura que genera tensión y desconfianza. Su actitud negativa contamina el ambiente, ya que constantemente busca defectos en los demás o intenta minimizar sus logros. Esto no solo lo aísla progresivamente, sino que también erosiona las conexiones genuinas y el respeto mutuo que son esenciales para una convivencia armoniosa. Detrás de esta actitud se encuentra una profunda inseguridad y una falta de autoaceptación. El envidioso se ve atrapado en un ciclo de comparación que perpetúa su desdicha. Incapaz de reconocer su propio valor, busca destruir o empañar lo que admira en los otros como una forma de equilibrar su sentimiento de inferioridad. El impacto del envidioso en su entorno puede ser profundamente destructivo. Su negatividad constante crea un ambiente hostil que desmotiva a quienes lo rodean. Además, su comportamiento puede desencadenar conflictos y divisiones que dificultan el trabajo en equipo y el desarrollo de relaciones positivas. Teofrasto retrata al envidioso como un recordatorio de los peligros de permitir que el resentimiento y la comparación dominen nuestras vidas. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar la gratitud, la autoaceptación y la generosidad de espíritu.
Al observar al envidioso, se nos insta a reconocer que la felicidad y el éxito de los demás no disminuyen nuestro propio valor, sino que pueden servir de inspiración para nuestro crecimiento y realización personal. El deshonesto. El deshonesto actúa con engaño y falta de integridad, buscando siempre la ventaja personal. Su comportamiento erosiona la confianza en las relaciones humanas. La deshonestidad es el rasgo distintivo de este tipo humano, cuya vida está guiada por el deseo de obtener beneficios a cualquier costo. El deshonesto manipula, distorsiona la verdad o miente abiertamente para alcanzar sus objetivos, sin considerar el impacto que sus acciones puedan tener en los demás. Para él, la moralidad y la transparencia son obstáculos que pueden ser ignorados siempre que le resulten inconvenientes. El deshonesto opera en una lógica de oportunismo, donde todo lo que importa es el resultado. Puede aprovecharse de la confianza de otros, hacer promesas que no tiene intención de cumplir o incluso sabotear a quienes considera competidores. Su falta de escrúpulos lo convierte en una figura temida y desconfiable, ya que nunca se sabe cuándo su aparente amabilidad o colaboración encubren una intención egoísta. En las relaciones interpersonales, el deshonesto es una fuente constante de tensión y conflicto. Su inclinación por manipular y mentir destruye la confianza, elemento fundamental para cualquier vínculo saludable. Con el tiempo, quienes interactúan con él aprenden a mantenerlo a distancia, lo que perpetúa su aislamiento y refuerza su visión utilitaria de las relaciones humanas. El impacto del deshonesto en su entorno es profundamente negativo. Su conducta no solo daña a las personas que confían en él, sino que también debilita las estructuras sociales y las normas que sostienen la convivencia. La deshonestidad, cuando se normaliza, genera un ambiente de inseguridad y desconfianza, donde la colaboración y la solidaridad se ven reemplazadas por la suspicacia y el individualismo. Detrás de su comportamiento suele haber una falta de autoestima o un miedo profundo a la vulnerabilidad. El deshonesto recurre al engaño como una forma de protegerse o de asegurar su lugar en un mundo que percibe como hostil o competitivo. Sin embargo, esta estrategia lo condena a una existencia marcada por el aislamiento y la insatisfacción. Teofrasto presenta al deshonesto como un recordatorio de los peligros de abandonar la integridad en favor de la conveniencia. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de actuar con honestidad y transparencia, no solo como un principio moral, sino como una base esencial para construir relaciones sólidas y una sociedad más justa. Al observar al deshonesto, se nos insta a valorar la confianza y la autenticidad como pilares fundamentales para una vida plena y armoniosa. El imprudente. El imprudente actúa sin considerar las posibles consecuencias de sus acciones. Su falta de previsión y reflexión puede causar daño a sí mismo y a otros. La imprudencia define a este tipo humano, cuya impulsividad y despreocupación por el futuro lo llevan a tomar decisiones precipitadas o arriesgadas. El imprudente rara vez se detiene a evaluar las repercusiones de sus actos, confiando en que todo saldrá bien o que podrá improvisar soluciones si algo sale mal. Esta actitud, aunque a veces puede parecer valiente o resuelta, en realidad refleja una carencia de discernimiento y una subestimación de los riesgos. El comportamiento del imprudente se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida. Puede comprometer recursos importantes sin una planificación adecuada, involucrarse en situaciones peligrosas sin tomar precauciones o actuar de manera impulsiva en sus relaciones, sin considerar el impacto emocional de sus palabras o decisiones. Esta falta de previsión no solo lo expone a él a peligros innecesarios, sino que también afecta a quienes lo rodean, quienes a menudo se ven obligados a lidiar con las consecuencias de su accionar. El imprudente tiende a justificar su conducta como una forma de vivir el presente o de evitar el parálisis por análisis. Sin embargo, esta filosofía de vida suele convertirse en un pretexto para evadir la responsabilidad y la reflexión. Aunque puede parecer espontáneo o despreocupado, el imprudente frecuentemente enfrenta frustración y arrepentimiento cuando sus decisiones imprudentes resultan en fracasos o conflictos. En sus relaciones, el imprudente puede ser percibido como alguien impredecible e inconsistente.
Su incapacidad para actuar con precaución genera desconfianza y tensión, ya que quienes lo rodean no saben cómo reaccionará o qué decisiones tomará en el futuro. Además, su tendencia a subestimar los riesgos puede poner en peligro la estabilidad de los proyectos o compromisos compartidos. Detrás de esta imprudencia suele haber una falta de experiencia o una resistencia a aprender de los errores pasados. El imprudente muchas veces repite patrones de comportamiento porque no reflexiona sobre las lecciones que podría extraer de sus fracasos. Este ciclo de acción y consecuencia lo mantiene atrapado en una dinámica de riesgos innecesarios y oportunidades perdidas. Teofrasto retrata al imprudente como una advertencia sobre la importancia de la reflexión y la previsión en la vida. Este carácter nos invita a encontrar un equilibrio entre la acción y la reflexión, recordándonos que la verdadera sabiduría radica en actuar con intención y responsabilidad. Al observar al imprudente, se nos insta a valorar la importancia de considerar las posibles consecuencias de nuestras decisiones, tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. El animoso. El animoso es propenso a la ira y reacciona de manera exagerada ante situaciones menores. Su temperamento explosivo dificulta las relaciones interpersonales. La vida del animoso está marcada por una sensibilidad extrema hacia cualquier provocación, real o percibida. Este tipo humano encuentra motivos de ofensa incluso en los actos o palabras más inocentes, respondiendo con una intensidad emocional desproporcionada. Su propensión al conflicto no solo lo aísla de quienes lo rodean, sino que también perpetúa un ciclo de tensión y hostilidad que lo consume. El animoso tiende a actuar impulsivamente bajo el influjo de la ira, sin detenerse a considerar las consecuencias de sus reacciones. Sus arrebatos pueden incluir palabras hirientes, gestos agresivos o decisiones precipitadas que a menudo lamenta más tarde. Sin embargo, su incapacidad para controlar su temperamento lo lleva a repetir este comportamiento, afectando tanto su bienestar como el de su entorno. En sus relaciones, el animoso genera un ambiente de incertidumbre y temor. Las personas a su alrededor suelen caminar con cautela, evitando cualquier comentario o acción que pueda desencadenar su furia. Esta dinámica no solo dificulta la comunicación abierta y honesta, sino que también impide el desarrollo de la confianza y el apoyo mutuo. Detrás del comportamiento del animoso se encuentra una falta de habilidades para gestionar sus emociones. Su incapacidad para expresar su descontento de manera constructiva lo lleva a externalizar su frustración a través de la agresividad. Además, su tendencia a magnificar los agravios refleja una visión distorsionada de la realidad, donde cualquier desacuerdo se convierte en una amenaza personal. El impacto del animoso trasciende el ámbito personal. Su actitud explosiva afecta el trabajo en equipo, las relaciones familiares y las amistades, creando un ambiente hostil que dificulta la colaboración y la armonía. Además, su constante estado de alerta emocional lo priva de experimentar momentos de tranquilidad y conexión genuina con los demás. Teofrasto presenta al animoso como un recordatorio de los peligros de la falta de autocontrol y de la importancia de cultivar la templanza. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar habilidades para manejar nuestras emociones y responder con calma ante las adversidades. Al observar al animoso, se nos insta a reconocer el valor de la paciencia y la comprensión como herramientas esenciales para construir relaciones saludables y una vida más equilibrada. El distraído. El distraído vive desconectado de su entorno, lo que lo lleva a cometer errores o a ignorar las necesidades de los demás. Este carácter refleja una falta de atención y compromiso. La distracción constante define a este tipo humano, cuya mente suele estar ocupada en pensamientos ajenos al momento presente. El distraído se pierde en sus propias reflexiones, olvidando detalles importantes o pasando por alto las señales del entorno que requieren su atención. Este comportamiento no solo afecta su rendimiento en tareas cotidianas, sino que también genera frustración en quienes dependen de él o interactúan con él. El distraído tiende a cometer errores que, aunque a menudo son menores, pueden acumularse y provocar consecuencias significativas.
Desde olvidar compromisos importantes hasta perder objetos personales, su falta de concentración crea una sensación de caos y desorganización. Su desconexión también lo hace parecer desinteresado o distante, lo que afecta negativamente sus relaciones personales y profesionales. En sus interacciones, el distraído puede parecer poco empático, ya que no siempre percibe las necesidades o emociones de los demás. Esto no se debe a una falta de sensibilidad, sino a su tendencia a estar absorto en sus propios pensamientos. Sin embargo, esta actitud puede ser malinterpretada como indiferencia, debilitando los lazos de confianza y afecto con quienes lo rodean. Detrás de este comportamiento se encuentra a menudo una falta de organización mental o una incapacidad para gestionar las prioridades de manera efectiva. El distraído se siente abrumado por la cantidad de información o tareas, lo que lo lleva a desconectarse como una forma de lidiar con el estrés. Sin embargo, esta desconexión lo priva de disfrutar plenamente del momento presente y de conectar genuinamente con los otros. El impacto del distraído en su entorno es significativo. Su falta de atención genera tensión y desconfianza, especialmente cuando su inconstancia afecta el cumplimiento de responsabilidades compartidas. Además, su incapacidad para comprometerse plenamente con las personas o situaciones refuerza la percepción de que es alguien poco fiable. Teofrasto presenta al distraído como una advertencia sobre los peligros de la desconexión y la falta de compromiso. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar la atención plena y la responsabilidad en nuestras acciones. Al observar al distraído, se nos insta a valorar el momento presente y a reconocer que la atención hacia los demás es una parte esencial de las relaciones y del desarrollo personal. El jactancioso. El jactancioso exagera sus logros y habilidades para impresionar a los demás. Este carácter revela una inseguridad subyacente y una necesidad constante de validación externa. La vida del jactancioso está marcada por una búsqueda incesante de reconocimiento. Este tipo humano tiene una necesidad profunda de destacar y ser admirado, lo que lo lleva a distorsionar la realidad, exagerando sus logros o incluso inventando hazañas que nunca ocurrieron. Su discurso está plagado de referencias a sí mismo, donde lo importante no es tanto la verdad, sino la impresión que logra generar en quienes lo escuchan. El jactancioso no solo busca reconocimiento por lo que hace, sino también por lo que aparenta ser. Constantemente se esfuerza por construir una imagen idealizada de sí mismo, utilizando su apariencia, sus palabras y sus acciones como herramientas para proyectar una versión de éxito y grandeza. Sin embargo, esta fachada muchas veces carece de sustento real, lo que genera una desconexión entre su imagen y su verdadera personalidad. En sus relaciones, el jactancioso puede ser percibido como alguien arrogante o egocéntrico. Su constante necesidad de hablar de sí mismo y de sus logros hace que las interacciones se centren exclusivamente en él, lo que dificulta el desarrollo de vínculos genuinos. Además, su inclinación a menospreciar o ignorar los logros de los demás refuerza la percepción de que es incapaz de empatizar o de valorar verdaderamente a quienes lo rodean. El comportamiento del jactancioso también tiene un impacto negativo en él mismo. Su dependencia de la validación externa lo convierte en una figura vulnerable, ya que su autoestima está constantemente en manos de los demás. Cualquier crítica o falta de reconocimiento puede desestabilizarlo emocionalmente, lo que lo lleva a esforzarse aún más por destacar y ser aceptado. Teofrasto retrata al jactancioso como una advertencia sobre los peligros de construir una identidad basada en la apariencia y la exageración. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar una autoestima genuina, basada en logros reales y en la aceptación de uno mismo. Al observar al jactancioso, se nos recuerda que la verdadera grandeza no está en lo que aparentamos ser, sino en cómo nos comportamos y en la autenticidad con la que vivimos nuestra vida. El derrochador. El derrochador gasta sus recursos de manera irresponsable, sin considerar las necesidades futuras. Este comportamiento refleja una falta de autocontrol y planificación. La vida del derrochador está marcada por un impulso constante de satisfacer deseos inmediatos, sin reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo.
Este tipo humano busca placer y gratificación instantánea a través del consumo excesivo, ya sea en bienes materiales, experiencias o incluso en el uso de su tiempo y energías. Para el derrochador, el presente tiene un peso desproporcionado frente al futuro, lo que lo lleva a actuar de manera despreocupada e imprudente. El derrochador no solo gasta más de lo que tiene, sino que también ignora las prioridades esenciales. Puede comprometer recursos importantes en gastos superfluos, dejando de lado las necesidades básicas o las responsabilidades financieras. Este comportamiento no solo lo pone en una situación de vulnerabilidad económica, sino que también genera tensiones y conflictos con quienes dependen de él o comparten sus recursos. En sus relaciones, el derrochador puede ser percibido como alguien despreocupado o irresponsable. Su falta de planificación afecta no solo su estabilidad, sino también la de quienes lo rodean, ya que su conducta a menudo genera deudas, compromisos incumplidos o dependencia de otros para resolver sus problemas financieros. Aunque en algunos casos su generosidad impulsiva puede ser bien recibida, esta rara vez se sostiene a largo plazo debido a su incapacidad para gestionar sus recursos de manera equilibrada. El comportamiento del derrochador también refleja una falta de autocontrol. Es incapaz de resistir la tentación de gastar o de priorizar sus deseos inmediatos sobre las necesidades futuras. Esta carencia de moderación lo condena a un ciclo de placer momentáneo seguido de consecuencias negativas que a menudo incluyen estrés, arrepentimiento y dificultades para salir de situaciones complicadas. Detrás de este comportamiento se encuentra una falta de conciencia sobre el valor real de los recursos y una incapacidad para establecer metas a largo plazo. El derrochador vive atrapado en una visión a corto plazo que lo priva de disfrutar de una estabilidad duradera o de construir un futuro más seguro. Teofrasto retrata al derrochador como una advertencia sobre los peligros de la falta de moderación y la importancia de cultivar el autocontrol. Este carácter nos invita a reflexionar sobre la necesidad de equilibrar el disfrute del presente con la planificación para el futuro, recordándonos que una vida plena requiere tanto prudencia como disfrute. Al observar al derrochador, se nos insta a valorar los recursos de manera consciente y a tomar decisiones que nos permitan alcanzar una estabilidad emocional y material a lo largo del tiempo. El pesimista. El pesimista ve siempre el lado negativo de las cosas, anticipando fracasos y dificultades. Su actitud puede desmotivar a los demás y generar un ambiente de negatividad. La vida del pesimista está dominada por una visión sombría del mundo. Este tipo humano tiende a interpretar los acontecimientos desde una perspectiva desfavorable, enfocándose en los problemas y minimizando las oportunidades. Para el pesimista, cada situación encierra un potencial de fracaso que eclipsa cualquier posibilidad de éxito o alegría. Esta actitud no solo afecta su bienestar emocional, sino también el de quienes lo rodean, ya que su negatividad actúa como un freno para el entusiasmo colectivo. El pesimista es propenso a adelantarse a los peores escenarios, incluso en circunstancias donde no hay indicios reales de peligro. Esta tendencia lo lleva a vivir en un estado constante de preocupación y ansiedad, que limita su capacidad para disfrutar del presente. Además, su inclinación a anticipar lo peor lo convierte en alguien renuente a tomar riesgos o a emprender nuevos proyectos, privándolo de experimentar el crecimiento personal que surge de los desafíos. En sus relaciones, el pesimista puede ser percibido como una influencia desmotivadora. Su constante crítica o duda hacia las ideas y esfuerzos de los demás genera frustración y desaliento. Aunque sus intenciones puedan ser evitar decepciones o prevenir errores, su actitud a menudo tiene el efecto opuesto, debilitando la confianza y el entusiasmo de quienes lo rodean. El comportamiento del pesimista también refleja una forma de autoprotección. Al esperar siempre lo peor, se prepara para enfrentar la desilusión, creyendo que así podrá evitar el dolor que provoca un fracaso inesperado. Sin embargo, esta estrategia lo condena a una vida de expectativas limitadas y de oportunidades perdidas, ya que su enfoque negativo le impide reconocer y aprovechar las posibilidades que surgen en su camino. Teofrasto retrata al pesimista como un ejemplo de los peligros de una mentalidad excesivamente negativa.
Este carácter nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar un equilibrio entre el realismo y el optimismo, recordándonos que, si bien es importante estar preparados para las dificultades, también debemos permitirnos confiar en nuestras capacidades y en el potencial positivo de las circunstancias. Al observar al pesimista, se nos insta a adoptar una perspectiva más abierta y esperanzadora, que nos permita afrontar la vida con valentía y confianza en el futuro. Estas 30 descripciones de tipos humanos ofrecen un retrato profundo y detallado de los vicios y debilidades morales que afectan a las personas. Teofrasto, con su perspicaz análisis de la conducta humana, presenta un abanico de comportamientos que, aunque escritos hace siglos, siguen siendo sorprendentemente actuales. Cada uno de estos caracteres representa un fragmento del mosaico de la condición humana, revelando no solo las fallas individuales, sino también los patrones que se repiten en la sociedad. El objetivo de estas descripciones no es solo criticar o juzgar, sino también invitar a la reflexión y al reconocimiento de los defectos propios y ajenos. Teofrasto busca fomentar una mayor comprensión de la naturaleza humana y de las motivaciones que impulsan nuestras acciones. Al hacerlo, nos insta a observarnos a nosotros mismos con honestidad y a confrontar aquellas actitudes que, de manera consciente o inconsciente, perpetuamos en nuestra vida cotidiana. Además, estas tipologías sirven como una herramienta ética práctica. Identificar y comprender los defectos de carácter en uno mismo y en los demás permite trabajar hacia la mejora personal y el fortalecimiento de las relaciones humanas. La autoconciencia que surge de este ejercicio no solo ayuda a minimizar los vicios, sino también a cultivar virtudes que enriquezcan nuestra convivencia. Teofrasto nos recuerda que, aunque los defectos morales son universales y atemporales, también lo son la capacidad de cambio y el potencial para la mejora. Su obra no solo es una crítica, sino también una guía para entendernos mejor y vivir de manera más armónica, tanto con nosotros mismos como con los demás. En definitiva, estas descripciones no solo revelan los aspectos menos favorecedores del ser humano, sino que también abren la puerta hacia una vida más consciente y virtuosa. La ética práctica de Teofrasto. Teofrasto considera que la ética no debe limitarse a la teoría, sino que debe abordar los desafíos reales y cotidianos de la conducta humana. En este sentido, su obra Los caracteres se destaca como un ejercicio práctico de observación moral, diseñado no solo para describir los vicios humanos, sino también para ofrecer una herramienta reflexiva. Cada retrato de los defectos humanos actúa como un espejo en el que el lector puede identificar sus propias fallas o reconocerlas en los demás, lo que lo impulsa a mejorar mediante la reflexión y la acción consciente. Teofrasto no busca condenar a sus contemporáneos, sino más bien ofrecer un medio para comprender las debilidades humanas y aprender de ellas. Al presentar una variedad de comportamientos viciosos, desde el adulador hasta el avaro, su objetivo es ilustrar cómo las desviaciones del comportamiento ideal afectan tanto a los individuos como a la sociedad. Esta exploración práctica de la ética refuerza la idea de que el autoconocimiento es el primer paso hacia una vida más virtuosa. Relación con la virtud. Aunque los caracteres se centra principalmente en los vicios, su trasfondo ético está profundamente enraizado en la búsqueda de la virtud. Teofrasto, siguiendo la tradición aristotélica, entiende la virtud como el camino hacia una vida equilibrada y plena. Sin embargo, lo que distingue su enfoque es su insistencia en observar y analizar cómo las desviaciones de la virtud se manifiestan en la vida diaria. Estas desviaciones no son solo abstractas, son comportamientos concretos y a menudo cómicos que revelan cómo las fallas humanas afectan la convivencia y el desarrollo personal. En este contexto, los vicios actúan como antítesis de las virtudes y como recordatorios de lo que debe evitarse. Por ejemplo, la generosidad encuentra su opuesto en el avaro, mientras que la sinceridad choca con el hipócrita. Al identificar estos contrastes, Teofrasto no solo expone los defectos, sino que también subraya el valor de aspirar a las virtudes que equilibran y ennoblecen el carácter humano. Educación moral implícita. Un aspecto esencial de los caracteres es su valor pedagógico. Al retratar los vicios de manera exagerada pero plausible,
Teofrasto invita al lector a una reflexión crítica sobre su propia conducta. Este enfoque implícito de la educación moral no dicta cómo debe actuar una persona, sino que proporciona ejemplos vivos de lo que ocurre cuando se permite que los vicios dominen la personalidad. La finalidad es despertar la conciencia y fomentar el deseo de cambio. Este método está alineado con el concepto de sabiduría práctica que Aristóteles consideraba esencial para la vida buena. La frónesis implica la capacidad de tomar decisiones correctas basadas en la experiencia, el juicio moral y la comprensión de las circunstancias específicas. Teofrasto, a través de su catálogo de tipos humanos, ofrece una guía para desarrollar esta sabiduría práctica, mostrando las consecuencias de los vicios y sugiriendo, de manera implícita, el camino hacia la virtud. En última instancia, los caracteres trasciende su carácter humorístico y satírico para convertirse en una herramienta de autoconocimiento y mejora personal. Teofrasto nos recuerda que, aunque los defectos son universales y atemporales, también lo son la capacidad de reflexión y el esfuerzo por aspirar a una vida más equilibrada y virtuosa. Impacto y relevancia. La influencia de Teofrasto en la ética práctica se extendió más allá de su época, inspirando obras posteriores en la literatura y la filosofía. Por ejemplo, su enfoque en la descripción de caracteres fue retomado por escritores como Jean de La Bruyère y por moralistas clásicos que exploraron las peculiaridades del comportamiento humano. En la actualidad, los caracteres sigue siendo relevante como una herramienta para entender las interacciones sociales y los defectos humanos. Su capacidad para capturar la esencia de los vicios cotidianos con agudeza y humor lo convierte en una obra atemporal. Teofrasto, a través de su ética práctica, ofrece una perspectiva única y enriquecedora sobre la condición humana. Los caracteres no solo es un testimonio de su habilidad para observar y analizar, sino también una guía implícita para el desarrollo personal y la comprensión de los demás. Su obra nos recuerda que la ética no es solo un conjunto de principios abstractos, sino una práctica diaria que requiere atención, reflexión y acción consciente. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.